video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Denitza López Telles. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el iter criminis. Bueno, ¿qué significa iter? Camino recorrido. Iter criminis sería el camino recorrido del delito. Esto se da sobre todo en los delitos dolosos, obviamente, donde hay diferentes pasos para que se llegue a la consumación del delito. El iter criminis se divide en dos fases, fase interna y fase externa. La fase interna es ideación, deliberación y resolución. La fase externa es manifestación, preparación y ejecución. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Es un fenómeno psíquico y físico, ¿no? El delito es un fenómeno psíquico. ¿Por qué? Porque empieza en la mente del sujeto y físico se exterioriza en una realidad. Bueno, vamos a ver las fases que les comentaba. La primera, la fase interna, que es ideación, deliberación y resolución. Nos dice que la ideación es el origen de la idea criminal, es donde por primera vez emerge en la mente del sujeto activo cometer un delito. La deliberación, entonces, aquí es una lucha de valores, es una pugna de valores. El sujeto va a ver tanto los puntos favorables de cometer el ilícito o los puntos desfavorables. La idea surgida se acepta o se rechaza. El sujeto piensa en ella de modo que concibe situaciones favorables y también obviamente las desfavorables. La idea criminal se admite o se resiste. El sujeto piensa en los puntos propicios o contraproducentes. Finalmente, después de esta fase, pasamos a la siguiente fase, que es la resolución. Es decir, el sujeto decide cometer el delito o simplemente rechaza la idea por completo. Quiere decir que la fase interna, hasta aquí expuesta, es más importante para la criminología que para el derecho penal. Recordemos que en el derecho penal hay un principio que dice los pensamientos no son penados. Entonces al derecho penal le interesa prácticamente la fase externa. La fase externa se refiere a lo siguiente. La fase externa va a tener tres puntos principales, como ya lo habíamos comentado. La manifestación, la idea aparece en el exterior. El sujeto empieza a encaminar esto que había pasado en la fase interna y empiezan a aparecer los puntos en el exterior. Sus ideas se van germinando. Después la preparación, es decir, el sujeto activo va a realizar todos los planes necesarios para cometer el ilícito penal. Aquí en estos planes por sí solos pueden ser delitos o no. Es decir, si yo voy y compro un arma, no puede ser un delito, obviamente sin el permiso, ¿no? Y es una arma prohibida. Entonces está cometiendo un delito por sí solo. Pero si voy a hacer una bomba, el hecho de ir a comprar cables, cinta de aislar, etcétera, la ferretería, eso por sí solo no es delito. ¿Ok? Después aparece la ejecución. En la ejecución se pueden dar varios pasos, como es la consumación, que sería lo ideal para el sujeto activo, que se agoten todos los elementos del tipo penal, que se realice el delito, y también la tentativa. Bueno, vamos a ver primero que nada qué es la tentativa. La tentativa se conforma por los actos preparatorios tendientes a ejecutar. Es un grado de ejecución incompleta, es decir, tendientes a ejecutar el delito, de modo que estos no se produzcan por causas ajenas al sujeto activo. Es decir, no sé, yo pongo una bomba aquí, pero en ese momento no explota, falla mi bomba, no se consumó por causas ajenas al sujeto activo. Es decir, él había hecho todos los pasos para que se produjera el delito, pero este no se produjo por causas ajenas al sujeto activo. La tentativa sí es punible, aunque no se haya llegado a la consumación. Tenemos dos tipos de tentativa, que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada, ¿ok? También, en el Código Penal nos manifiesta que los actos preparatorios y la tentativa son punibles. Por otro lado, también tenemos lo siguiente: la punibilidad en el Código Penal del Estado de Hidalgo son las 2/3 partes de
del delito si se hubiera consumado de referencia. Esa sería la punibilidad en caso de tentativa. Por su parte tenemos dos tipos de tentativa, la tentativa acabada y la tentativa inacabada. En la tentativa acabada el sujeto produce todos los actos para realizar el delito y en la tentativa inacabada omite, o es un grado de ejecución incompleta, pero en este el sujeto deja de realizar algún acto que era necesario para producir el resultado. Tenemos otras figuras como el desistimiento, cuando la persona, el sujeto activo, se arrepiente, se puede decir, se arrepiente, entonces aquí no se va a poner una tentativa, solamente si llegó a consumar algún acto. Por ejemplo, a lo mejor lo iba a privar de la vida y solo lo lesiona, las lesiones obviamente sí se le va a castigar, se le va a hacer el reproche penal, pero respecto del homicidio no. ¿Por qué? Pues obviamente incluso le prestó ayuda. Las diferentes fuentes doctrinales nos hablan, por ejemplo, del delito imposible, es que el delito no se puede consumar por inexistencia del bien jurídico. Afortunadamente en el Código Penal del Estado de Hidalgo ya no existe la punibilidad para este tipo de delito imposible. El delito putativo, bueno, obviamente este delito es el sujeto activo cree, bueno, no estamos hablando del sujeto activo, cree que está realizando un delito, pero cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, hay una barda pintada para graffiti y yo voy y grafiteo y resulta que no es un delito porque esa barda está dispuesta para ese uso. O también, por ejemplo, aquí tenemos dos personas, a lo mejor vienen de otro país y creen que están realizando un delito, pero aquí en México no constituye un delito que estas personas estén dando un beso. Por otra parte, también tenemos la consumación, que es finalmente lo que aquí sí quiere llegar al sujeto activo, es decir, que se agoten todos los elementos del tipo penal, es decir, es la producción del resultado típico y ocurre en el preciso momento de dañar o poner en peligro el bien jurídico. Yo voy a privar de la vida a alguien, efectivamente, acabo con su vida y ahí sí se da la consumación, se agotan todos los elementos del tipo penal. Por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho la visualización de este video. Que estén muy bien.